Los diputados de Nariño dividen opiniones sobre los efectos de una reforma tributaria en medio de la pandemia y la crisis económica de las familias. Para Álvaro Bastidas, la propuesta hoy es inadecuada. No, yo no sé, es una reforma tributaria que tiene su más y su menos, ¿no? De alguna manera el gobierno trata de convencer al pueblo colombiano de que es una situación, primero, necesaria, forzosa, pero que estamos poniéndole unos impuestos en el peor momento que vive el pueblo colombiano. Es que cuando no hay trabajo, cuando se perdió la capacidad de empleo, yo pienso que se hicieron unas propuestas a los gremios productivos del país y hoy los estamos prácticamente metiendo en una situación totalmente contraria. Pero con la parte social, con la parte que nos quieren meter de que habrá la devolución para la gente más pobre, pero hoy pienso que es el peor momento en que el gobierno actual quiera sacarle recursos del bolsillo de los colombianos, porque estamos viendo la peor crisis que hemos vivido en los últimos 50 años. Yo no creo lo más justo que cuando estamos más pobres nos exijan más recursos para el fisco nacional. Desde Cambio Radical, el diputado Andrés Zúñiga criticó la propuesta del Ministerio de Hacienda. Por el contrario, solicitó medidas para acompañar a la ciudadanía. No es oportuna, Paulo. Esta reforma tributaria realmente en un proceso como el que estamos viviendo, en donde lo que deberíamos pensar más bien es en una reactivación económica, lo que hace es condenar nuevamente a los sectores populares y a la clase media de nuestro país a una situación mucho más difícil de la que estamos viviendo. No es oportuno, no es conveniente, si bien es cierto hay un déficit importante, interesante, hay que procurar más bien disminuir el gasto desde el nivel central en lugar de presentar una reforma tributaria como la que quiere el gobierno hacerlo. Uno de los principales puntos, y lo decía el anterior director de Planeación Nacional, decía, mire, el impuesto al patrimonio. El impuesto al patrimonio debe ser modificado, cobrarse una sola vez para evitar la fuga de capitales. ¿Por qué no pensar más bien en perseguir esa fuga de capitales? La elusión es grandísima en Colombia, así que vale la pena más bien pensar en una serie de acciones que le permitan a la DIAN recaudar un presupuesto amplio que obviamente podría ser a través de otras acciones y no es de una reforma tributaria con la que definitivamente el pueblo no está de acuerdo. Algunos integrantes de la Asamblea continúan estudiando la propuesta que hace su trámite en el Congreso. Es el caso del diputado Juan Daniel Peñuela, desde el Partido Conservador, quien dijo no todos los aspectos son negativos en la iniciativa. Estoy estudiándola, estoy revisándola. Nos parece válido pues que se quieran dejar incorporados pues un gran paquete de apoyos sociales para población vulnerable, ¿sí? Programas como ingreso solidario, programas como la educación pública gratuita dentro del país, entre otros, esos son importantísimos, pero también estamos haciendo un estudio sobre el impacto de cómo se generarían esos ingresos para poder solventar por parte del Estado pues esos gastos que se establecen dentro del proyecto de reforma tributaria. No estaría de acuerdo con que se incremente el IVA a productos de la canasta familiar, en donde hemos conocido que se incrementaría en algunos casos del 5 al 19%, ¿sí? Eso hay que revisarlo con mucho ojo, cuáles son los productos que se afectan, pues para hacer las observaciones que correspondan, pero sí es importante que el país dentro de estas propuestas pues le ponga más dientes a evitar la evasión, porque allí es donde hay un buen dinero que evitaría que estemos pensando cada año en reformas tributarias, y en segundo lugar a ser mucho más incisivos en luchar contra la corrupción, porque por allí es otro río pues abierto de fuga de recursos que le hacen falta al Estado. La ciudadanía reclama mayores ayudas del gobierno nacional ante las afectaciones que está dejando la pandemia. Una reforma tributaria con el cobro o aumento de impuestos en los productos de la canasta familiar es la mayor queja. Varios sectores políticos esperan que la propuesta se caiga en el Congreso de la República.